Los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Juan Misal Saracho presentan la asistencia familiar. Vamos a hablar de la asistencia familiar en Bolivia. La asistencia familiar en Bolivia es un derecho y una obligación que tienen todos los miembros de la familia para ayudar a contribuir económicamente en favor de los beneficiarios, quienes son y quienes lo necesitan. En nuestro país, la asistencia familiar, que es una ley, es una base legal amparada en la Constitución Política del Estado y en el Código de Familias, comprende y nos dice desde el artículo 109 hasta el 127. ¿Qué comprende la asistencia familiar? La asistencia familiar comprende de lo que es la vivienda, lo que es el estudio, la comida, atención médica, vestidura y juegos y distracciones. La asistencia familiar está dada para los menores de 18 años y también para los de 25 años. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los beneficiarios de la asistencia familiar. Son cuatro. Los primeros son los mayores de edad. Esta asistencia familiar se otorga hasta los 18 años y se extenderá hasta los 25 años con el fin de procurar la educación a nivel profesional o técnico. Las personas con discapacidad o invalidez, a ellas se les otorgará hasta el periodo de su discapacidad, ya que ella no cuenta con el recurso necesario y con su autosostenibilidad. Mayormente, los parientes más cercanos otorgan esta asistencia. A las personas adultos mayores, bueno, a ellas se les otorga a los hijos, ya que tienen los recursos necesarios y la sostenibilidad para poder pasar esta asistencia familiar y de una manera retribuir un poco lo que una vez hicieron sus progenitores por ellos. Asistencia familiar a favor de la mujer embarazada. La asistencia familiar se otorga a la madre durante el periodo de gestación hasta el momento del nacimiento del hijo. Este mismo beneficio es transferido al hijo nacido vivo de acuerdo a lo que establece el Código de Familia y el Proceso Familiar. Nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina ha determinado requisitos y condiciones para exigirla, como el vínculo de parentesco, es decir, que entre el que solicita la asistencia y quien deba proporcionarla debe existir un vínculo de parentesco, y el grado exigido por la ley. Imposibilidad de proporcionarse la asistencia, es decir, que el solicitante se halla en estado de imposibilidad de proporcionarse por sus propios medios la asistencia. Que el obligado tenga posibilidades de prestar, es decir, que el demandado debe contar con la posibilidad económica de cumplir con dicha obligación. La exclusión por otros parientes. Es necesario que no existan otros parientes cercanos en condiciones, pues a criterio del profesor Borda, la obligación tiene carácter sucesivo. Dentro de la asistencia familiar existen características, que es de orden público, que es una obligación legal, es inembargable, imprescriptible, etc. ¿Quiénes están obligados a prestar asistencia y en qué orden? El cónyuge, la madre, el padre, ambos, los hermanos, el abuelo, ambos, hijos y los nietos. ¿Cuándo es exigible la asistencia familiar? El pago de la asistencia familiar es exigible por mensualidades vencidas y corre desde la citación con la demanda. Los pagos de la asistencia familiar deben efectuarse en forma mensual, donde y a quién se paga la asistencia familiar. La asistencia familiar podrá ser entregada al beneficiario de forma directa o depositada en una cuenta financiera, a nombre del tutor en caso de los menores de edad y en nombre del beneficiario si fueran mayores de edad. Sustento legal de la unidad. Artículo 116. Fijación de la asistencia familiar. En asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos. La autoridad judicial fijará la asistencia familiar en un monto fijo o porcentual. No es justificativo el incumplimiento de la asistencia familiar a favor de los hijos que la persona que tiene la guarda haya establecido una nueva relación con su pareja. El artículo 119 de nuestro Código de las Familias establece modos alternativos de suministro de asistencia familiar y es el juez quien puede autorizar temporalmente que la asistencia familiar sea suministrada parcial o totalmente por un medio alternativo
equivalente a la asignación en dinero. Por ejemplo, el juzgador puede autorizar que la asistencia familiar sea cumplida en parte pagando una suma líquida y determinada, una petición alimentaria, y el restante lo puede hacer en dinero. De igual modo, la norma en análisis establece que la parte beneficiaria en cualquier momento podrá solicitar al juez la revisión de este modo alternativo por otra forma de asistencia, o simplemente solicitar el cambio por pago en dinero. En materia familiar existen 5 causales para la cesación de la asistencia. La primera, cuando el obligado se halla en la imposibilidad de cumplirla, es decir, no puede cumplir con la obligación y en ese caso pasa a la siguiente persona. La segunda, cuando el beneficiario ya no la necesita. Por ejemplo, cuando el beneficiario haya adquirido una profesión o una carrera técnica y se encuentra ya en la posibilidad de satisfacer sus propias necesidades. La tercera, cuando las personas beneficiarias incurran en una causa de indignidad, por así decirlo, que atente contra quien la suministre la asistencia. La cuarta, cuando se haya declarado jurídicamente probada la negación de la filiación, por lo tanto desaparece el vínculo de parentesco y por consiguiente la obligación legal de pasar la asistencia familiar. La última causal para la cesación de la asistencia familiar es por la muerte real o presunta, bien ya sea de la persona obligada o la persona beneficiaria. Bueno, yo voy a hablar de lo que es el pago oportuno de la asistencia familiar. Esto se da cuando se pague la asistencia familiar en cuenta bancaria. La misma debe ser pagada al beneficiario dentro de los 3 días siguientes, bajo combinatorias de ley. Oportuno suministro de la asistencia familiar. Cuando no es pagada oportunamente, comienza a funcionar los mecanismos legales para el cumplimiento obligatorio y coercitivo. Apremio corporal en caso de incumplimiento. Es el mandamiento de la autoridad judicial para compeler un pago. Suspensión del mandamiento de apremio. Esto podrá suspenderse si el deudor ofrece un pago en el plazo que pacte entre la parte interesada, no pudiendo ser mayor de 3 meses el diferimiento del pago, bajo combinatorias de ejecutarse el mandamiento de apremio. Gracias. Requisitos o condiciones para que proceda la asistencia familiar. La norma en el estudio establece con absoluta claridad: la asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria. Nuestra legislación, jurisprudencia y la doctrina generalizada ha determinado los siguientes requisitos o condiciones para exigir la asistencia familiar: el vínculo de parentesco, la imposibilidad de proporcionarse de la asistencia, el obligado a que tenga la posibilidad de prestarla, exclusión por otros parientes. ¿Cómo se fija la asistencia familiar? El juzgador fijará la asistencia familiar mediante un monto fijo o porcentual o su equivalente en modo alternativo. Excepcionalmente, la asistencia familiar mínima, en los casos que exista un ingreso mensual igual o menor al salario mínimo nacional, sea fijo este o no, el monto calificado podrá ser no menor al 20% del salario mínimo nacional. La fijación de la asistencia familiar. Una fórmula importante que debe ser tomada en cuenta por el juez al momento de fijar la pensión mensual de la asistencia familiar es la siguiente: acreditar el título en cuya virtud se solicita la asistencia, la verdadera necesidad del beneficiario sin que se sobredimensione las mismas, la situación económica del obligado, es decir, las posibilidades reales que tenga el mismo, las cargas familiares del obligado, la actitud asumida por las partes en el proceso, posibles principios de acuerdo de las partes que tuvieron en la causa, los hechos reales que fueron demostrados y desvirtuados, acompañar toda la documentación que tenga en su poder referente a los hechos planteados en el proceso.